Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes, así que le damos la bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues bendecida y feliz de poder ser un utensilio para el Señor y poder traer este segmento de Venciendo Gigantes. Yo sé que el Señor sigue teniendo más gigantes para que podamos seguir conociéndolos, y el día de hoy pues el Señor no me dio un gigante. Lo que el Señor hoy quiere que podamos aprender es el arma que tienen los gigantes, y por eso el título de este día es el arma de los gigantes, porque a veces decimos, bueno, ya he conocido el gigante de los celos, el gigante de la depresión, de los vicios, de muchos gigantes que hemos estado tocando, y es bueno conocerlos porque pues desgraciadamente son gigantes que pues el mundo está rodeado de muchos gigantes de ellos, porque pues lo único que quieren es que el propósito que Dios tiene para ti y para mí pues no se cumpla. Y bueno, si tú quieres saber sobre de qué propósito estamos hablando, o no sabes cuál es tu propósito, te invito precisamente a que asistas a nuestro segundo congreso, un pequeñito comercial en Bucaramanga, Colombia, eh, este 13 y 14 de abril. Y la verdad es que va a estar muy bueno porque aquí en Ciudad de México se habló sobre la identidad de quién eres, pero ahora ya que sabes quién eres, cuál es tu identidad, ahora vamos a aprender que tu propósito también está ahí en tu identidad. ¿Y cuál es ese propósito? Pues bueno, no te lo pierdas, va a ser de gran bendición que tú puedas aprender esto, porque de generación en generación esto se va a ir dando. A mí me duele mucho leer el principio de la Biblia, porque te das cuenta que dos veces la palabra de Dios se fue, gente que amaba a Dios, gente que pues podríamos decir, es que lo que Dios tenía para cada generación se fue dando, pero cuando tú lees, te das cuenta que ya después de lo de Caín, Seth siguió con una generación pues, que buscaba a Dios, pero que se fueron contaminando con el pueblo de Caín, con esta descendencia de Caín, en donde no querían saber nada de Dios. Y desgraciadamente, pues ya no hubo más personas que buscaran a Dios, ¿no? Y qué triste es que eso pase, y lo mismo pasó en los tiempos de José. Este, dice que, perdón, en los tiempos de Josué, en los tiempos de Josué dice que ya había una generación que ya no conocía a Dios. Entonces, tú y yo podemos como padres, digo, yo todavía no soy madre, pero me estoy justamente preparando con estos gigantes, porque no quiero pasarle pues aún esa descendencia a mis hijos, gigantes que ellos aprenden, gigantes que ellos también ven de ti y que al final también adquieren, y que no saben cómo poder vencer a estos gigantes, pero sobre todo el conocerlos, porque si tú no conoces a tu enemigo, difícilmente vas a saber cómo atacarlo, ¿verdad? Nada más vamos a dar patadas de ahogado, pero no vas a saber de verdad cómo o por qué, cómo se mueven, cómo ellos tratan de vencerte también a ti. Y por eso este tema del arma, el arma de los gigantes es, yo creo que hay muchas, pero hoy el Señor quiere hablarte de una que verdaderamente es importante. Y había estado dejando este tema porque todavía el Señor no me lo confirmaba y no me lo confirmaba, y pues bueno, tengo que hacerle caso a lo que el Señor esté marcando, ¿verdad? Pero esta vez el Señor dijo, creo que ya es tiempo de que pues la gente, y que yo también, yo como alguien que está exponiendo este tema, pues también desde niño yo creo que todos nacemos
con esta arma que nos ataca este gigante, y es la mentira. Lo voy a repetir nuevamente. El arma de los gigantes es la mentira. Recuerda, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero leerte primeramente Génesis, porque acuérdate que todo es desde el inicio. Todo es desde el inicio. Todo comienza en el inicio, ¿verdad? Y aquí, pues no fue la excepción, en donde encontramos la mentira, encontramos cómo Satanás entró al Edén y precisamente usó esta arma. Y cómo desde esos inicios, ya estamos hablando del Génesis, hasta el día de hoy, y así va a seguir hasta que pues Cristo venga por nosotros, pero va a seguir esto, y bueno, y todavía más, ¿no? Porque Cristo va a venir y todavía va a haber mucha mentira, va a haber profetas que engañan y mienten, profetas falsos, y bueno, muchas cosas que no es el tema, pero quiero leerlo de corridito para después darle un énfasis. En Génesis 3 dice como título, la desobediencia del hombre. Pero ¿por qué hubo desobediencia? Hubo un factor antes. Y si tú y yo hemos desobedecido a la voz de Dios y hemos desobedecido en sus mandamientos y todo, hay un factor antes de la desobediencia. Y dice desde el 1, pero la serpiente era astuta. O sea, desde ahí, ¿cómo describe la Biblia a la serpiente? Que obviamente sabemos que es el diablo a través de la serpiente. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Empezó a referirse hacia Eva. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y no solo eso, también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos a ir desglosando un poquito esta partecita de la escritura, en donde dice, en el 3:1 dice que la serpiente era astuta. Entonces empezamos a conocer a este gigante. Acuérdate que él no tiene esta parte de ser omnipresente. Entonces va a ocupar de diferentes huestes para podernos atacar, para poder entrar a nuestra mente, para poder, estos son los gigantes. Acuérdate que cuando hablamos de gigantes, no es un gigante físico. En los tiempos del Antiguo Testamento sí había gigantes físicos, pero ahora son gigantes espirituales que pueden entrar a nuestra casa y poder desarrollar pues lo que quiere el diablo: hurtar, matar y destruir, y se concrete esa situación, ¿verdad? Entonces dice que la serpiente era astuta. Entonces no podemos pensar que el diablo es bueno, que este gigante de los celos es bueno, que este gigante de la depresión es buena, el gigante del enojo es bueno. No, no, ninguno de ellos va a ser bueno. Son astutos y quieren lograr algo en específico. Y luego dice, con que el Señor les dijo, no coman de todo árbol del huerto. Y aquí dice, con que Dios ha dicho, es una pregunta que la serpiente, que Satanás le hace a la mujer. Fíjate cómo empieza primero con una pregunta antes de llegar a la mentira. Con que Dios ha dicho, ¿qué está haciendo ahí primeramente este Satanás? Primero, llamar la atención de Eva.
¿no? Hubo un acercamiento, entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Va a haber un acercamiento de cualquiera de los gigantes. Va a llamar tu atención, como lo hizo la serpiente con Eva. Y le dice, oye, Eva, y luego le hace una pregunta. ¿Con que Dios ha dicho? No coman de todo árbol del huerto. Entonces, primero llama su atención y luego dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Aquí le está poniendo una prueba Satanás a Eva. Con que Dios ha dicho que no coman. O sea, la pregunta es, Satanás ya sabía, pero ¿por qué hace estas preguntas? Porque nos ponen a prueba. Con que Dios ha dicho que ya era sana, con que Dios ha dicho que ya eres salvo, con que Dios ha dicho que ya te perdonó, con que Dios ha dicho que, que no robes, con que pone a prueba lo que Dios dice. No pone a prueba a Dios, nos pone a prueba a nosotros de lo que ya Dios nos dijo. Entonces dice, con que Dios ha dicho, le está poniendo una prueba para poder seguir entablando una conversación. Y aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque en esta partecita, en estos 6 versículos, hay 4 elementos de nuestros sentidos. Aquí el primer elemento que vemos es el sentido del oído. Y lo que Dios quiere es que tus sentidos sean para Él, tus sentidos estén conectados hacia Dios. En el momento que tus sentidos dejan de estar conectados de Dios y escuchan a cualquiera de estos gigantes y agarras tus sentidos para hacer caso a estos gigantes, entonces cuidado porque entonces ellos están agarrando terreno. Entonces lo primero y casi en todas las pláticas de los gigantes siempre les he mencionado que los gigantes van a entrar por el oído porque van a llamar tu atención, porque te harán preguntas para que tú dudes, para que te pongan a prueba. Y entonces a Eva justamente le llegan por el oído y le dicen, ya está hablando, o sea, ya está escuchando a la serpiente. ¿Qué tuvo que hacer Eva y qué tenemos que hacer tú y yo? Obviamente salir de ahí. ¿Por qué le tenemos que prestar atención? Pero ahora, ojo, si tú y yo no estamos conectados con el Padre, si tú y yo a través de su espíritu no tenemos una relación íntima con Dios todos los días, vas a confundir las voces. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos pensado que es Dios el que habla y no es real? ¿Cómo poder saber si es Dios o no es Dios? Pues precisamente con esa comunión. Eva podía fácilmente poder captar quién era quién, porque ellos tenían una relación con Dios. Adán y Eva se paseaban en el huerto y tenían una comunión con Dios tan íntima y tan personal que ella sí podía saber que no estaba siendo Dios el que le estaba hablando. Y sin embargo, ella en vez de luego decir, a ver, tú no eres Dios y tampoco eres Adán, me voy a alejar y hasta huir de ahí. Sin embargo, prestó atención a la voz de un total desconocido. Entonces, nosotros para poder precisamente que tu oído esté atento a qué voz es la que estás escuchando. No podemos equivocarnos y no podemos hacerlo porque precisamente aquí entra la astucia de Satanás. Dice que dice la mujer respondió a la serpiente, o sea, ya hay una conversación, ¿te fijas? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, no es cierto de que no podemos comer, sí podemos comer. ¿Para qué le contestas?
Ahora, si tú le vas a afirmar con la palabra, como lo hizo Jesús en el tiempo de cuando el diablo lo tentó en el desierto, si vas a tener una conversación con cualquiera de estos gigantes, tienes que de veras ser más astuto como lo fue Jesucristo. Como lo fue Jesucristo, porque él sí entabló una conversación con Satanás, pero para hablarle de la palabra, para contradecir todo lo que él estaba diciendo. También lo quiso poner a prueba, pero aquí el maestro Jesucristo nos pone la enseñanza de cómo podemos contestarle. Ahora, si no te sientes todavía preparado, mejor huye como lo hizo José el Soñador. José el Soñador, él no quiso caer en fornicación, él no quiso pecar, y sin embargo, él sí no se quedó a conversar con la mujer de Potifar. Él huyó, él huyó porque iba a ser algo tremendo. Entonces, aquí Eva, obviamente, le sigue diciendo, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Desgraciadamente aquí Eva, pues ya le dijo a Satanás, ¿verdad? O sea, sí podemos comer, pero de este no, porque vamos a morir. No, pues tú solito, tú y yo le damos más armas para, para que él como que parece que llena su cartucho como las pistolas, llena su cartucho de balas con lo que tú y yo le estamos diciendo, con entablar esa relación. Si tú le empiezas a decir lo que Dios eh, te dice que no hagas y que para ti puede ser hasta, ¿cómo puedo decir? Que a lo mejor todavía luchas con ciertas cosas. Entonces, si tú le das todavía más parque, así le decimos, no sé en tu país, pero aquí en México le decimos parque, justamente a los cartuchos que le meten para tener más balas a las pistolas, pues obviamente, pues Eva le dice, para que no muéramos. Y aquí viene el asunto, ¿no? En el 4. Entonces la serpiente, como dijimos que era astuta, ¿verdad? Le dijo a la mujer, no morirán. Aquí ya no fue ni una pregunta. La primera mentira que vemos dentro de la Biblia está en este momento. El arma que sacó la serpiente, Satanás, para Eva, es poderle decir con toda mentira, pero obviamente ahorita vamos a ver cómo el diablo se disfraza para que tú y yo podamos conversar, platicarlo, hacerlo nuestro amigo, confiarle muchas cosas y entonces él ocupa de lo que tú ya le confiaste, porque Eva, no, es que sí, no podemos, ya echando el chisme, ¿verdad, Eva? Y entonces no podemos porque entonces vamos a morir. Satán, tú no tienes que por qué quedarte a platicar y a charlar y a echar el chal con cualquiera de los gigantes. En ese momento, el diablo, que es el padre de la mentira, le dice, no morirán. Una verdadera mentira, porque está contradiciendo la verdad de Dios. Todos los gigantes van a contradecir la verdad de Dios. Cualquier gigante que tú eh, estés pasando, a lo mejor de por ejemplo, de la incredulidad, ¿no? Cualquier gigante que te esté atacando de algún vicio, la palabra dice que los que toman, los que se embriagan, no van a entrar al reino de los cielos. Y entonces viene este gigante y te dice, no es verdad, y contradice lo que Dios ha escrito, ha hablado en su palabra. Todo esto es verdad, todo. Y entonces va a venir a ti y te va a decir, no es cierto, tú toma, no pasa nada, ya mañana pides perdón o
el día es hoy, mañana a lo mejor ni vas a poder disfrutar. No te va a pasar nada en tu salud si sigues tomando sustancias. Y entonces son mentiras tras mentiras tras mentiras que ocupan estos gigantes, y por eso le puse el arma de los gigantes es la mentira. La mentira. Entonces, bueno, contradice la verdad de Dios, y seguimos leyendo en el 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí seguía y seguía y seguía diciendo, sabe Dios, por eso no les dijo, por eso no quiere que coman. Sabe Dios que si eso pasa, ustedes van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal, perdón. ¿Por qué? Porque está metiendo en Eva un deseo. Primero, la mentira, y luego va a venir un deseo. No es verdad, mira ese fruto, qué rico se ve. No es verdad que van a morir, sino que al contrario, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. ¿No te gustaría ser como Dios? ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiso ser. Satanás quiso ser como Dios, y entonces como no pudo, ocupa de esa mentira en Eva, y justamente le sigue diciendo para crear ese deseo en ella, porque si, fíjate, si Satanás solamente le hubiera dicho, no, no van a morir, y se va, a lo mejor Eva se hubiera quedado ahí parada, a lo mejor se hubiera quedado dudando, es verdad, pero a lo mejor al momento de irse con Adán y decirle, mira, me encontró una serpiente, así, así, a lo mejor Adán pudo haberle dicho, no le creas, o Dios pudo hablar con ellos, o ella hubiera podido ir con Dios a preguntarle, ¿es verdad que esto, el otro, el otro? Sin embargo, la serpiente se siguió quedando porque él no se queda con los brazos cruzados nada más con una pequeña mentira. Él tiene que seguir para crear en ti un deseo de poderte decir, cuando alguien nos hizo algo, desquítate, desquítate, mira, te hizo esto. No es verdad que está arrepentido. Tú tienes que desquitarte, tienes que ser peor, tienes que ir y hacer justicia tú por tu propia mano. Y te sigue hablando y te sigue hablando y sigue generando en ti un deseo para hacer un mal. Y en el 6 vemos los siguientes tres partes de los sentidos. En el 6, y vio la mujer. Entonces, primero la escuchó, y luego vio la mujer el árbol, que era bueno para comer. Por eso te digo, el diablo generó un deseo en Eva. Y entonces cuando genera ese deseo, Eva voltea, ve el árbol y ve el fruto y se le antoja y crea ese deseo en ella. Entonces el segundo sentido es ver. ¿Recuerdas lo que las semanas pasadas hablamos de hablábamos de qué gigante estamos viendo, o de que no estuviéramos viendo al gigante? ¿Por qué? Porque es importante que tus sentidos estén conectados con Dios, que tu mirada esté con Dios, pase lo que pase, te digan lo que te digan estos gigantes, te vengan a hablar de lo que te vengan a hablar. Tú tienes que estar con tus sentidos conectados con el Espíritu Santo para que no caigas, no caigamos tú y yo en la mentira. Y entonces dice, vio la mujer que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, tercer sentido, tomó, agarró. ¿Qué estamos tomando tú y yo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? ¿Para qué los estamos utilizando? ¿Para caer en las mentiras de Satanás? Agarró, tomó del fruto, y luego la última parte,
el gusto y comió. Comió de este fruto y luego le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hace unos días me pasaron un enlace de una serie bíblica pues sí, para ir viendo todos estos capítulos. Es una serie, no sé de qué país sea, pero está muy, muy, muy adecuada a la Biblia. Hasta el momento no he visto nada que se salga de contexto. Sí, obviamente sacan un poco más de lo que la Biblia no dice, especulan un poco, pero no es algo que se salga tanto de contexto. Y me llamó la atención porque aquí dice que Eva agarró del fruto y le dio al hombre para comer, ¿no? Y en la serie, Eva continúa con la mentira y le dice, mira, es que no vamos a morir, mira, no se te antoja el fruto, no vamos a morir. Y entonces Adán le cree y, y come del fruto, ¿no? Y entonces ahí puedo ver, digo, aquí la palabra no lo dice, pero es algo que a lo mejor pudo haber pasado, de que cuando tú escuchas la mentira de cualquier gigante, desgraciadamente conecta en ti también mentira, para que tú también tengas eso de ser mentiroso. Y lo vemos en Caín, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Todas estas semanas vamos a estar hablando sobre la mentira porque es un tema muy, muy amplio que no se puede hablar en solo una semana, o solo un día más bien. Viene muy amplio porque vamos a ver, quiero que veamos Juan, y con este quiero terminar, en Juan 8:44. Aquí en Juan 8:44, como título dice, son de su padre el diablo. Y es muy fuerte esta palabra, son de su padre el diablo. Comúnmente, o más bien uno quisiera saber o pensar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo más bonito que podríamos escuchar, pero imagínate cuando Jesús viene y dice, ustedes no son hijos de mi padre, ustedes son hijos del diablo. Qué fuerte. Y fíjate, nosotros estaríamos siendo hijos del diablo y ni siquiera nos estamos dando cuenta porque estamos ya enrollados en tantas mentiras y estamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos, que estos gigantes quieren que hagamos. Y qué tremendo es que Jesús y que tú pienses que estás bien y que tú y yo pensemos que estamos bien delante de Dios y que venga y te diga, tú eres hijo del diablo. Ay, no, qué fuerte, pero bueno, vamos a ver. En Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, desde el inicio, lo que estábamos leyendo del Génesis, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él mismo habla. ¿Por qué? Porque él es mentira, todo él es mentira. Entonces, cuando él te miente, cualquier gigante te miente, ellos son mentira. No solo es una palabra que sale de su boca, es porque es eh, su naturaleza. Es su naturaleza ser mentiroso. Dice, de él mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Quiero dejarte con este versículo y si tú puedes leer todo este capítulo 8 para que puedas entender a lo que Dios estaba refiriendo, pero esta parte quiero que tú la puedas eh, llevar a tu corazón y, y llevarla con Dios, esta palabra, y decir, Señor, perdóname, porque a lo mejor ni me estoy dando cuenta y le estoy haciendo caso al diablo. Y dice,
porque los que son hijos del diablo hacen lo que el diablo quiere que hagan. Él no tiene nada de verdad, él es mentira, él es el padre de la mentira, él es un mentiroso. Entonces todos estos gigantes, no sé cuál gigante esté ahorita hablándote, no sé qué gigante ahorita estás viendo, no sé qué gigante está pasando ahorita en tu casa. Lo que sí te puedo decir es, el arma de cualquiera de estos gigantes es la mentira. En las próximas semanas vamos a estar sabiendo cómo poder atacar o contrarrestar a esa arma que tienen estos gigantes. Que Dios te bendiga de gran manera y deseo de todo corazón que no nos dejemos caer o no dejemos caer en nuestro corazón esas mentiras, sino creamos lo que Dios dice en su palabra, porque todo esto es verdad y lo que no está aquí es mentira. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.